Hola amigos de Canaco, Veracruz, muy buenas tardes. Estamos en tu programa La productividad del capital humano. El día de hoy un tema muy importante para la vida diaria y empresarial, la ansiedad. ¡Ah, caramba! Ansiedad. ¿Qué es eso? Lo que normalmente de manera común decimos, tengo nervios. Tiene mucho que ver con la ansiedad. Como acostumbramos en tu programa, hacemos una primera parte donde el concepto o la idea la vinculamos con la vida diaria, con el hogar, con el estudio, con el trabajo en general. Y ya la segunda parte la dirigimos específicamente al ámbito laboral, al contexto de la empresa. Sabemos que la norma oficial mexicana 035, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, contempla factores de riesgo psicosocial. Y encontramos en esa norma que algunos elementos son la ansiedad, el estrés grave, el ciclo sueño-vigilia cuando no se refiere a un proceso orgánico, que no hay una alteración en ello, y hablamos también de la violencia, de la adaptación al entorno laboral. Todo eso se maneja en la norma oficial mexicana. Entonces vamos a ir desglosando en varios capítulos, en varios programas, cada uno de esos conceptos. Hoy hablaremos de la ansiedad. Bueno, de entrada vamos a recordar que a nivel popular se hace como un sinónimo entre nervios, ansiedad y estrés. En esta ocasión vamos a hablar de la ansiedad, no de los otros conceptos. ¿Por qué? Porque el término nervios es demasiado popular. Todos tenemos nervios porque son las ramificaciones del sistema nervioso central y periférico y les llamamos nervios, entonces no va por ahí. El estrés es una condición de tipo psicosocial que nos presiona, que nos empuja hacia determinados comportamientos, grosso modo. Entonces vamos a hablar de la ansiedad. ¿Qué es esto de la ansiedad? Bueno, en términos muy generales, es algo así como adelantarnos a un futuro que como tal es incierto. Fíjense, hemos dicho en otros programas que tenemos 3 tiempos gramaticales principalmente: el pasado, el presente y el futuro. El presente ya sucedió, ya pasó, por eso es pasado, ya pasó, y no podemos revivirlo o volverlo a vivir como exactamente sucedió. Podemos aprender de la experiencia, si nos equivocamos, ahora podemos acertar. El pasado nos sirve para aprender. El pasado es útil porque recordamos las cosas buenas y nos hace sentir bien. Pero si solamente estamos fijados en el pasado, entonces vamos a poder caer, si es que esto fuera así, en un proceso depresivo, en una depresión. Solo el pasado, tiempos pasados fueron mejores, lo que me sucedió, el trauma de la infancia, todo hacia atrás. Eso no es sano mental y emocionalmente hablando. Si vemos el futuro, entonces nos estamos anticipando. No sabemos si va a llegar, no sabemos cómo va a ser cuando llegue. Por lo tanto, no sabemos cómo vamos a estar nosotros y de qué manera lo vamos a recibir. Anticiparse al futuro es precisamente el elemento clave de la ansiedad. Nos ponemos ansiosos, algunos dicen angustiados, aunque este es un término más biológico, más del cuerpo, y la ansiedad es más de carácter psicológico. La norma de la cual hemos estado hablando y seguiremos comentando sobre ella es relacionada con los factores psicosociales, no con lo orgánico, sino con lo psicosocial. Entonces, de los 3 términos que estamos hablando, ¿en cuál debemos vivir? Centrarnos en el presente, en el momento actual. Esto no quiere decir, y ya lo hemos dicho, que cuando nosotros vivamos el presente nos olvidemos del futuro. No, hay que planear, hay que organizarse, hay que diseñar toda una estructura para que esto funcione bien de hoy en adelante. Sí, pero nosotros como persona no vamos a estar anticipándonos a un futuro incierto que a menudo el ser humano considera negativo. Fíjense qué curioso, el ser humano le tiene temor al futuro, a menudo. El ser humano no sabe cómo va a ser el futuro y luego, lo primero que piensa es, me va a ir mal. Hay que cambiar ese enfoque, hay que ser más optimistas, más positivos. Y si ya vamos a pensar en el futuro, tener fe, tener esperanza, tener ánimo, aliento, que nosotros desde el presente, gracias a las experiencias del pasado, vamos a construir, por decirlo de alguna forma, nuestro futuro. No es certero, no es seguro que sea así, pero por lo menos vamos a plantearlo de esa manera. Así vamos a disminuir mucho la ansiedad. Es decir, la ansiedad se presenta, decíamos, cuando nos anticipamos al futuro por esa forma incierta y a menudo pensamos que es negativo. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, palabra clave para poder hablar de la ansiedad.
Si nosotros supiéramos lo que va a pasar o estuviéramos prácticamente seguros de lo que va a suceder, entonces la ansiedad disminuye considerablemente. Claro, esto va a depender de cada persona. Tú puedes reaccionar mucho más fácil ante un temor futuro que otra persona que está cerca de ti. Tú te puedes poner más ansioso o ansiosa que otra persona que no tiene tus características, no es semejante a ti en cuanto a personalidad. Y el estímulo o el temor a ese futuro puede ser el mismo, el hecho que viene o que se espera puede ser el mismo. Sin embargo, tu reacción va a variar por tu personalidad, por tu biología, por tu cuerpo, por tu manera de ser en general. Entonces, recapitulemos. Existen 3 tiempos gramaticales principales: pasado, presente y futuro. No vivamos en el pasado fijados, porque entonces tendremos probablemente depresión o algún estado anímico bajo. No vivamos en el futuro porque es incierto y nos vamos a estar anticipando que si además lo pensamos negativo, es peor. Nos va a generar ansiedad. Vivamos el presente y programemos en lo que cabe, tranquilos, pausadamente, nuestro futuro inmediato y a mediano plazo. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de cuando nos ponemos ansiosos en la vida cotidiana? Todavía no directamente a la empresa, sino en general en la vida diaria. Por ejemplo, los estudiantes, cuando tienen una evaluación, un examen, ¿qué hacen? Se ponen a estudiar y les llega a veces la ansiedad y dicen, ¿cómo vendrá el examen? Es decir, a futuro. ¿Cómo vendrá ese examen? Significa, tengo incertidumbre, ¿qué me van a pedir, qué me van a preguntar o de qué manera lo van a elaborar? Y si además no han estado estudiando bien a lo largo del semestre o del año, esos estudiantes pueden tener temor que lo que viene va a ser malo, que les va a ir mal en el examen. Y eso hay que quitarlo de la cabeza, hay que ser optimistas, positivos y obviamente forjar ese futuro bueno. Es decir, estudiar, repasar, hacer tareas, todo lo necesario para salir bien en ese examen y por lo tanto cuando tengamos un historial de ello, cuando cada examen lo preparemos, estemos tranquilos, nos concentremos y aprobemos con una buena nota, a lo largo del tiempo desaparece la ansiedad o disminuye considerablemente. Ahí tenemos un ejemplo de la vida cotidiana, de la casa, del hogar, del estudio, donde puede existir ansiedad y cómo tratar de disminuirla. Otro ejemplo, en casa, cuando el ama del hogar, ¿verdad?, la señora del hogar, trabaje o no, no importa si está encargada de las labores del hogar, de repente dice, ah caray, ¿cuánto tiempo tiene que no surto gas para mi cilindro, ya sea un cilindro pequeño o estacionario? Híjole, no llevo un registro, no sé cuándo lo puse, cuándo lo cargaron. ¿Y qué tal si se me acaba? Y tengo un banquete, tengo una cena importante, debo quedar bien con la familia o con los jefes de mi esposo o con otros empresarios como mi esposo. O bien con mis amigas, con las amigas y amigos de mis hijos, lo que ustedes gusten. Si esa persona empieza a dudar cuándo fue que cargaron el gas, no vaya a ser que se le acabe por utilizar el horno de la estufa, no sabe si va a alcanzar, si es suficiente, si va a quedar bien el platillo. En ese momento que se está anticipando al futuro, por la incertidumbre, puede surgir ansiedad. Repetimos, cada persona actúa de manera distinta. Hay personas muy aprensivas, hay personas muy ansiosas y prácticamente de todo se encuentran tensas, lo que llamábamos nerviosas. Entonces, ahí hay otro ejemplo de cómo una ama de casa puede estar presentando ansiedad, cómo lo hizo también el joven. ¿Qué pasa en una pareja, por ejemplo? Posiblemente tengan relaciones sexuales y no se hayan protegido. Y entonces, ¿qué sucede? Puede haber una duda si hay un embarazo o no. Y en lo que llega el periodo siguiente, en lo que se hace una prueba de confirmación, en lo que se corrobora todo ello, puede haber mucha ansiedad de parte de los dos o alguno de los dos miembros de la pareja. ¿Por qué? Porque es el futuro inmediato y el futuro a más largo plazo que están en juego y que no saben qué es lo que está pasando y que al no haber una prueba o confirmación desconocen, hay incertidumbre. Entonces, en todos estos ejemplos, ¿cuál es la base? ¿Cómo podríamos mejorar nuestro desempeño para no tener tanta ansiedad? Bueno, cuidando que los elementos que ahorita le han dado causa, motivo a esa ansiedad, disminuyan o desaparezcan. Organizándonos, previniendo, haciendo las cosas con tiempo, llevando un registro, pensando en las consecuencias y no actuar de manera impulsiva, que muchas veces nos lleva a tener tantas dudas, la incertidumbre y desembocar en la ansiedad. Ahora bien, decimos que cada persona reacciona distinto.
hombres y mujeres, niños, adolescentes, adultos, y según las experiencias de cada quien y la herencia de cada quien. Pero no solamente cada uno reaccionamos distinto, sino que cada acontecimiento también es diferente. Hay problemas de muy alto valor, donde la duda, la incertidumbre nos lleva a una gran ansiedad porque el desempeño final, la conclusión final es muy importante. Y hay otras que son de una naturaleza más superficial y por lo tanto puede ser una ansiedad moderada. Y no conforme con todo esto, hay grados o niveles de ansiedad según si se da en una sola ocasión, si es repetido, si es muy intenso, si la persona se presta para ello. Entonces puede haber una ansiedad muy leve, una ansiedad moderada, una ansiedad severa, y también pueden existir trastornos de ansiedad o por ansiedad. Por ejemplo, ustedes seguramente habrán escuchado la personalidad obsesivo-compulsiva. Ahí puede existir un trastorno de tipo obsesivo-compulsivo que nos lleva a una ansiedad tremenda. Y hay trastornos por ansiedad generalizada, y hay trastornos de pánico, y existen también las fobias, donde un temor irracional, donde una situación de mucha ansiedad nos lleva hacia una determinada fobia. A los espacios abiertos, a los espacios cerrados, a las alturas, a lo mejor hasta el agua, qué sé yo. Muchas fobias pueden desencadenarse. Entonces, debemos cuidar como personas, no estar muy ansiosos. Ojo, dijimos que lo separábamos del estrés. Aquí estamos hablando de anticiparnos al futuro, de no haber planeado, de esperar consecuencias inciertas, y todo eso nos da ansiedad. Vamos a bajarle, vamos a tener menos ansiedad de manera natural. Primero, la prevención es lo mejor. Segundo, si ya tienes ansiedad, trata de llevar a cabo técnicas de manera física, de manera cotidiana, para que disminuya la ansiedad. Y si de plano es un trastorno, bueno, acude con un médico psiquiatra, acude con un psicólogo clínico, a lo mejor con un médico general, dependiendo la naturaleza de los síntomas, para que esta ansiedad disminuya o desaparezca. Entonces, son muchos los elementos que hay alrededor del concepto ansiedad. La norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018 la contempla para el espacio laboral. No para la casa, no para el trayecto, sino para el lugar de trabajo. Entonces, en el siguiente segmento vamos a hablar específicamente con lo que es relacionado a la ansiedad dentro del centro de trabajo. Recuerden que este programa, La Productividad del Capital Humano, se transmite en vivo y en directo desde las instalaciones de Canaco, Veracruz. Nos encontramos ubicados en la avenida Allende, entre Lerdo y Juárez, en la ciudad y puerto de Veracruz. Canaco, Veracruz tiene muchas bondades, muchas facilidades para ustedes. Si ustedes tienen un comercio, una empresa bien establecida, acudan, acérquense a Canaco, porque hay grandes beneficios para los afiliados. Pregunten cuáles son estos beneficios e incluso pregunten también por los cursos. Tenemos capacitación en vivo, capacitación presencial aquí en los salones climatizados de Canaco. Entonces ustedes pueden solicitar los cursos que comúnmente se ofrecen. Chequen las redes sociales, busquen en el Facebook de Canaco Servitur Veracruz y también en lo que es Canaco Radio TV Digital. Ambas cuentas de Facebook, así como la app de Radio TV Digital, les dan mucha información respecto a lo que son los beneficios de afiliarse a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Búsquenlo, háganlo. Sí coexistir para todos ustedes con el programa La Productividad del Capital Humano. Nos vemos en el siguiente segmento. Coffee Brothers, somos brothers. Un lugar muy diferente, un espacio cordial de café y alimentos y postres deliciosos. Todo es hecho en casa, con amor, originalidad y frescura. Tenemos algo para todos. Ven con tus brothers o tu mejor amigo. Aceptamos mascotas. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados solo de 9 a.m. a 2 p.m. Estamos en la esquina de Isabel la Católica, 519 y Bernal Díaz del Castillo. Coffee Brothers, somos brothers. El 22 de junio de 1879 se fundó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, misma que fue creada en la lonja mercantil, siendo su primer presidente Francisco Landero y Cos, quien se había desempeñado como administrador de la aduana y gobernador del estado de Veracruz.
Somos la segunda Cámara de Comercio más antigua del país. Cumplimos 140 años sirviendo al comercio organizado de Veracruz. Con más de 50 años de servicio, Casa Ralero te ofrece la mejor calidad en muebles de oficina que hacen de tu lugar de trabajo un sitio eficiente, funcional y moderno. Ubícanos en la avenida 1 de Mayo, 1002, Colonia Ricardo Flores Magón. ¡Te esperamos! Amigos de Canaco, bienvenidos nuevamente a su programa La Productividad del Capital Humano. En esta ocasión con el tema ansiedad. Recordemos que en el segmento anterior platicábamos de la ansiedad en general, en casa, en estudio, en las labores del hogar, en general, en cualquier asunto, y definimos a qué le estamos denominando ansiedad. Pero recordemos que en este segundo segmento lo aplicamos a la empresa, al centro de trabajo. Y también ubiquemos que estamos en el contexto de la norma oficial mexicana 035, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, que contempla los factores de riesgo psicosocial. Entonces, uno de los elementos que la norma observa, analiza, es el de la ansiedad. Y decíamos que no hay que confundirlo con el estrés severo, que no hay que confundirlo con otras formas de presión. Pero hablando de la ansiedad, dijimos que grosso modo es anticiparnos al futuro, que es incierto. Entonces es la incertidumbre la que nos genera ansiedad. Bueno, algunos de los signos y síntomas de la ansiedad son muy semejantes a los del estrés. Pero ¿qué pasa cuando nos anticipamos al futuro? Bueno, posiblemente haya mayor sudoración, a lo mejor tenemos boca seca, posiblemente nos tensionamos del cuerpo, aunque con el estrés también sucede mucho, pero estamos hablando específicamente de ansiedad. Entonces, con ese proceso biológico de la ansiedad, nosotros pudiéramos llegar a tener tres reacciones distintas como ser biológico, como persona, como cuerpo. Podemos huir, podemos centrarnos y detenernos, o podemos atacar. Imagínense qué pasa si dentro del entorno laboral, en nuestro centro de trabajo, algunos o todos los trabajadores, nuestro capital humano, se sienten ansiosos. Imagínense, puede haber pleitos entre ellos a nivel psicológico o a nivel físico. Puede existir agresión, agresividad de cualquiera de ellos hacia otro. Puede existir un ambiente laboral tan tenso que no se produzca lo que es correcto. Entonces la ansiedad la debemos disminuir o eliminar al máximo como personas, pero también muy específicamente en el centro laboral. Por eso la norma lo contempla y por ello es que se tiene que hacer una política y un programa de previsión de riesgos psicosociales. Bueno, la ansiedad dentro del trabajo se puede disminuir o erradicar principalmente en dos enfoques. Uno es en cuanto a los sistemas de trabajo, la administración, la estructura de la empresa. Y la otra es por el trato que le da el patrón, el dueño, a sus empleados, al capital humano, o bien la relación que existe entre los mismos compañeros. Veamos entonces que desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva del cuerpo, las características físicas del lugar nos pudieran estar presentando, haciendo ver ansiedad. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, si no hay la seguridad apropiada en el lugar de trabajo o con lo que estamos trabajando, puedo tener ansiedad. Hay un riesgo mayor, hay un riesgo laboral y entonces tengo un temor o tengo ansiedad que me vaya a suceder algo malo o que vaya yo a tener un accidente de trabajo.
dentro de la empresa, si cuidamos la seguridad e higiene, vamos a disminuir los índices de ansiedad. Entonces ahí encontramos un ejemplo de la estructura a nivel físico. Pero ¿qué pasa también si la organización, los sistemas, la estructura, no permiten que la forma de trabajo sea fluida, amena, correcta? Por ejemplo, el jefe un día pide una cosa, otro día pide otra diferente. Todavía no hemos terminado con una y ya nos están encargando otra. Y encontramos que eso, por no tener un orden, una estructura, una planeación apropiada, independientemente del estrés, también nos genera ansiedad. Nos vamos a anticipar un futuro y decir, ¿le agradará a mi jefe? ¿Estará bien esto para el dueño, la dueña? Entonces hay un descontrol en el interior de la persona. Tanto el estrés como la ansiedad tienen que ver con el inventario de recursos que nosotros tenemos. Es decir, cómo me siento yo feliz, capaz, posible de realizar algunas de mis funciones de trabajo. Ese es mi inventario, pero también con las expectativas o las exigencias del dueño, de la empresa, del sistema, del servicio que yo voy a dar. Entonces debe haber un equilibrio entre ese potencial humano que yo tengo y el desarrollo de mi función para cumplir con lo que se me pide o se me exige. Ahí encontramos otro ejemplo donde al estar disparejo esto, donde sentimos que el inventario de recursos no es suficiente y la exigencia es mayor, puede manifestarse en forma de ansiedad. Decíamos que hay múltiples síntomas, hay signos y síntomas que elevan la presión arterial, que afectan en la postura, que hay más sudoración, que hay dolor de estómago, que posiblemente existan algunas enfermedades psicosomáticas debido a la ansiedad. Entonces, como empresarios, no queremos que nuestro capital humano padezca alguna enfermedad, tenga algún síntoma, primero porque como seres humanos no se lo estamos pidiendo, ¿verdad? No estamos deseando que lo tengan así, claro que no, queremos como seres humanos que estén bien, que estén sanos. Y por otra parte, en el aspecto lucrativo de la empresa, un trabajador que tiene ansiedad y que tiene enfermedades es menos productivo. Entonces, si en conjunto el clima organizacional genera ansiedad a los trabajadores, vamos a tener muy baja productividad en nuestra empresa. Por ello, entonces, recomendamos programas para disminuir la ansiedad. Y decíamos, condiciones físicas del lugar pueden ser elementos que propicien la ansiedad. Problemas en los sistemas de trabajo también puede ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, debemos estar conscientes de cuáles son nuestras funciones de desempeño del trabajo y si estas no están claramente definidas, puede generarse ansiedad. ¿De qué otra manera? Cuando la carga de trabajo es muy exagerada y entonces hasta nos sofoca y tenemos gran ansiedad por terminar, o cuando la carga es muy baja. Caray, dicen ustedes, bueno, pero alguien que sea flojo, alguien que le guste tener una carga baja. No, no es así. Normalmente esperamos tener un equilibrio en lo que hacemos y si nos encargan poco, si nos mandan, como se dice vulgarmente, a la congeladora y nos dejan sin hacer algo, va a surgir la ansiedad. Y ya van a estar las personas mordiéndose las uñas y rascándose y caminando de un lado para el otro, inquietas porque no están haciendo algo. Entonces tenemos que canalizar sus energías para que no se presente la ansiedad. Vemos entonces que hay múltiples elementos físicos y también de tipo sistemático que nos generan una posible ansiedad en uno o en varios de los trabajadores, lo que es el clima organizacional. Pero vamos en la otra parte, en el trato, en la manera de dar las instrucciones del patrón, del dueño o bien del jefe a los subordinados. ¿Qué sucede? Que hay personas con un carácter muy fuerte, con una personalidad muy marcada, que piden, exigen, gritan de una manera que no es apropiada. Entonces, si nosotros no somos empáticos, asertivos, temas que hemos visto en programas anteriores, los trabajadores, nuestro capital humano, se va a sentir mal, va a estar incómodo y va a generarse ansiedad. Yo sé que podrá estar pensando, oye, espérame, cuando éramos chicos el mejor psicólogo era la chancla voladora. Sí, es cierto, en tiempos pasados no se usaba tanto la psicología, no se protegía tanto el equilibrio del ser humano y la integridad, la dignidad de la persona. Pero esto ha ido cambiando, tenemos mayor educación, mayor visión de lo que es bueno para nosotros. Entonces ahora se emplea esto. Y como siempre lo hemos dicho, es en doble vía. No se trata de que el patrón consienta y apapache a sus trabajadores, ni que el trabajador se vuelque en una forma de holgazanería. Estamos buscando un equilibrio por la productividad del capital humano. Entonces, así como el patrón debe respetar al trabajador, así como a su capital humano le debe hablar con educación, con cordialidad, aunque sea con firmeza,
el empleado, el capital humano también debe responder de la misma manera, con respeto, con cordialidad y haciendo lo que está contratado para realizar. Entonces veamos que debe haber un equilibrio también entre las personas. Ahora, otro ejemplo donde puede haber ansiedad, donde se presenta un estrés grave e incluso puede llegarse hasta la violencia, es con el famoso mobbing. ¿Qué es el mobbing? Es el equivalente a lo que conocemos ahora en los últimos años como el bullying. El bullying es ese fenómeno que se da en el colegio, en las escuelas, donde unos niños molestan, maltratan, acosan a otros o a otro, a un niño o a una niña. ¿Ok? En el ámbito educativo le llamamos bullying. En el campo laboral es lo que se conoce como mobbing. Entonces hay un acoso, hay una molestia, donde una persona, sea superior o igual, está maltratando psicológica y emocionalmente a uno de los compañeros de nuestro capital humano. Entonces eso hace sentir mal a la persona que es acosada, que tiene el mobbing en contra. Por ello, la norma nos ofrece que si identificamos esas condiciones en mi persona o en alguien más, existan mecanismos para comunicarlo a las formas directivas de la empresa, ¿verdad? Al dueño, al gerente, al director, qué sé yo, a quien tengas ahí cerca. Porque este fenómeno puede llevar a situaciones también estresantes e incluso puede generar otro tipo de psicopatologías, además de la ansiedad, como pudiera ser la depresión, el escape y desafortunadamente ha habido casos extremos donde se llega al suicidio. No es exagerar, realmente son condiciones ya muy notorias, muy marcadas, graves. Entonces hay que evitar todo eso. La norma y en general los programas de salud en el trabajo, lo principal en lo que se enfocan es en la prevención. Trata de tener prevención, trata de no llegar a grados extremos de ansiedad en el caso del trabajo. Entonces, si las cargas laborales, las cargas de trabajo son bien proporcionadas, están en equilibrio, las personas cumplen con un perfil, con un puesto, saben lo que tienen que hacer, han recibido capacitación, se les trata con decoro, con dignidad, adecuadamente. Los sistemas laborales son claros y específicos. No andamos dando bomberazos ni tapando los hoyos por ahí, sino trabajamos de manera progresiva, bien planeada. Y no hacemos mobbing, entonces la ansiedad va a disminuir o se va a eliminar. Ese es en el campo de trabajo. En el centro laboral, donde lo identifica la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, que entra en vigor ahorita en octubre de 2019 para las pequeñas empresas y algunos procesos quedan para mayores al 2020. Pero ya es importante que te capacites y capacites a tu personal en la prevención de algunos problemas de salud para que se cumpla con la norma, pero independientemente de que sea un ordenamiento legal, pues que tengas un verdadero gusto por ir a trabajar, que cuando salgas de casa vayas con pasión, con entrega, con armonía, con gusto a tu área de trabajo y no pensando en qué me van a hacer, qué me va a pasar, con qué carácter voy a encontrar a mis jefes y con una tremenda ansiedad que no nos deja vivir a gusto. Y esa ansiedad se puede transformar a mediano y largo plazo en enfermedades psicosomáticas primero, pero en enfermedades más graves después. Y entonces esto también disminuye la productividad del capital humano. Recuerda que transmitimos desde Canaco, Veracruz. Nos encontramos en las instalaciones de Canaco, Veracruz, en la avenida Allende, entre Lerdo y Juárez. En estas instalaciones hay salones especiales para poder darte cursos presenciales. Pregunta por ellos, hay muchos temas. Ahorita durante el mes de octubre tenemos ya un catálogo de cursos que se te ofrecen y que tú y tus empleados pueden recibir en las instalaciones de Canaco, Veracruz. Además, recuerda afiliarte. Si no estás afiliado a Canaco, pregunta por todos los beneficios que genera la afiliación a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo que se encuentra en Veracruz. Canaco, Veracruz es para apoyar a empresarios y a su personal, entre otras cosas, por medio de la capacitación. En capacitación encontramos el liderazgo en Veracruz de Psicoexistir. Es una empresa de consultoría y capacitación en Veracruz, Boca del Río, que ofrece estos servicios de desarrollo del capital humano para ti y para tu empresa. Esperamos que estas cápsulas, estos programas te sean útiles, te hagan pensar y hacer conciencia y te lleven a una mejor consecución de tus actos dentro de tu empresa para poder mejorar el estado de ánimo, la felicidad del capital humano que va a producir de mejor manera. Va a ser más
productivo con todo esto. Por eso el hashtag felicidad productiva de psicoexistir. Nos vemos en el siguiente programa. Te esperamos en esta serie de la productividad del capital humano. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Valdés, soy gerente de ventas de distribuidora Volkswagen de Veracruz y me encuentro aquí con Gabriela Pérez Peña, que es la gerente de marketing de distribuidora Volkswagen de Veracruz. Nos encontramos en la Cámara Nacional de Comercio aquí en Veracruz, en este hermoso escenario, para hacerles una cordial invitación a todos los amigos bocheros, a toda la gente que tenga un vehículo Volkswagen y ha visto grandes eventos y no ha participado en ninguno, o algunos que sí han participado. Es una invitación para que te inscribas a este gran evento que se llama Los 500 Clásicos de Volkswagen. Van a ser el día 8, 9 y 10 de noviembre, donde vamos a tener eventos, espectáculos y un car show increíble el día domingo en la Macroplaza. El día sábado tendremos una gran caravana. ¿Qué piensas de esto, Gaby? Me parece súper padre, es un evento que no se pueden perder. Ok, y recuerden, los vamos a estar invitando en un lugar donde Gabriela nos va a decir. Pues bueno, no olviden seguirnos en Facebook como Los 500 Clásicos de Volkswagen, en Instagram como 500 Clásicos WW y para cualquier información de inscripciones vía WhatsApp al 2293 37 57 66 y forma parte del evento que romperá récords en el puerto de Veracruz. Asimismo, recuerda que con tu inscripción te vas a llevar un kit que va a ser una gorra, un gafete de descuentos y una playera como la que traigo aquí. Sé parte de este gran evento. Inscríbete, te estamos esperando. ¿Y creíste que era todo? Pues no. Te vamos a regalar también boletos para que te puedas ganar un nuevo Jetta 2019. A todos los que se inscriban, sí, lo oíste bien, también les vamos a regalar boletos para poderse ganar un Jetta 2019. Inscríbete ya. ¡Te esperamos! Somos una empresa con más de 20 años de trayectoria produciendo uniformes de marca propia en alta calidad. Contamos con uniformes escolares, empresariales, industriales, bordados, serigrafía y mucho más. Visítanos en Ocampo 234 entre Independencia y 5 de Mayo. Colonia Centro, Uniformes Vicky.